Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema realmente polémico, de un tema difícil. No pretendo dar la última palabra, pero sí quiero abrir la puerta para que podamos hablar y dialogar y que ustedes se pregunten en sus casas. Cada uno en su vida, en su mundo, en su familia, se pregunte, ¿de quién son los hijos? ¿Los hijos son míos? Papá y mamá, un hombre y una mujer, tienen hijos. ¿Esos hijos les pertenecen? ¿Yo puedo hacer con mis hijos lo que yo crea? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado frente al mundo de los hijos? Todos estos temas tienen mucho que ver aquí en Colombia con lo que hemos vivido en las últimas fechas. En las últimas fechas nos estamos preguntando si un papá y una mamá, como nos dijeron en un pueblo en Colombia, en Barbosa, Santander, son mis hijos y yo puedo esperar que mi hija haga lo que yo crea. Entonces, un papá y una mamá muy orgullosos de su hija, consideran que lo más importante es que su hija alguna vez pueda ser reina de belleza. Entonces a su niñita deciden que la niña pueda desfilar en el concurso de Miss Tanguita. Y papá y mamá alegan y discuten, es que es nuestra hija y nuestra hija tiene derecho a desfilar. Está ella, está la otra, están las niñas bonitas de chiquitas, 8, 10, 12 años, y papá y mamá consideran que ellos pueden decidir sobre el futuro de su hija lo que ellos consideren pertinente. Uno oía las grabaciones de los habitantes del pueblo de Barbosa en Santander y un papá decía muy orgulloso, qué rico cuando mi hija tenga la corona, yo me voy a sentir muy orgulloso de lo que ella es. Otra mamá dijo muy molesta, yo los he educado sola, nadie me tiene que decir qué hago con mi hija. Yo tengo derecho a hacer con mi hija lo que yo crea. Es una pregunta interesante, ¿de quién son los hijos? ¿Y qué tanto tiene que ver el Estado con la educación de los hijos? ¿Qué tanto el Estado, vamos a colocar que el Estado es algo así, como este policía o este gendarme, qué tanto el Estado puede meterse en esta familia y decir, de alguna manera, los hijos son de ustedes, es la responsabilidad, pero hay una legislación o una ley o un código del menor que tiene que darle orientación a los padres para saber cómo educan los hijos. Entonces, la primera limitante es que los hijos sí los trajeron papá y mamá, engendraron a la niña, papá y mamá engendran un bebé, traen un bebé, aquí está el bebé, y papá y mamá se sienten muy orgullosos de él, de su niño, y considera muchas veces que su niño es como su propiedad. Puedo hacer con él lo que quiera. Tan es así que si papá y mamá consideran que lo tienen que chungar, como se decía, y amarrarlo y hacer, lo educan de la manera como sea, lo visten como quieran, lo alimentan como quieran, pero qué tanto cuando el Estado sienta que se le puede estar haciendo daño a ese hijo o a esa hija, el Estado interviene. Hemos visto los líos que hay con las personas de determinadas religiones cuando el Estado, por encima de papá y mamá, cuando el padre y la madre llevan a su hijo y hay que colocarle una transfusión de sangre y papá y mamá dicen, mi religión prohíbe que tenga transfusión de sangre, y el Estado dice e impone, hay que salvar la vida del niño por encima de las creencias de papá y mamá. Entonces allí el hijo a quién le pertenece. ¿Qué tanto papá y mamá no tienen toda la autonomía sobre los hijos? ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Eso es correcto o eso es incorrecto? ¿O papá y mamá son dueños de los hijos y pueden hacer lo que ellos quieran con sus hijos? Claro, también vemos los casos donde un papá y una mamá, como dijo la información hace unos días en la televisión, papá y mamá consideran, una mamá considera que su hija puede ser objeto
para venderla en prácticas pornográficas y entregar esto y ganar dinero con su hija de 8 años, porque su niñita es suya. Mi hija es mía y yo la puedo utilizar como yo quiera. U otro papá y otra mamá que pueden decirle a la niña o al niño, vaya a trabajar a la calle, es que es mi hija. O muchas veces en Colombia también, en lugares apartados, los campesinos utilizan a sus hijos para que les ayuden a trabajar. Hay tantas pruebas que nos dicen que papá y mamá consideran que los hijos son su propiedad y que el Estado no tiene absolutamente nada que hacer allí y que por lo tanto el Estado simplemente es un espectador en lo bueno y en lo malo. Pero resulta que el Estado, si formamos parte de una sociedad, si formamos parte de una comunidad, ¿qué tanto el Estado tiene que intervenir en la educación de un hijo, de una hija? Porque si fuera por papá y mamá, muchísimas cosas no se hacían, muchísimas cosas se les negaban y ellos manejarían a sus hijos como les diera la gana. Los golpes a los niños. Yo puedo golpear a mi hijo como yo quiera porque es mi propiedad. Los regaños, los castigos, las prohibiciones, los premios. ¿Los hijos son de papá y mamá o el Estado tiene influencia sobre eso? Estamos hablando entonces del Estado y de estos papás que consideran que los niños son de su propiedad. En Miss Tanguita hay un lío tremendo con Miss Tanguita porque las niñas están desfilando en traje de baño, en tanguita, para que muchísimas personas las vean, las aplaudan, y papá y mamá y en el pueblo alegan que hay derecho a hacerlo, que nadie se los puede impedir. Pero, claro, durante más de 20 años funcionó el concurso de Miss Tanguita y no se había mirado de una manera distinta. Es muy importante tener en cuenta este detalle. Cuando hay una mirada o una información distinta sobre un acontecimiento, ya cambia el acontecimiento. No fue lo mismo el concurso de Miss Tanguita los 20 años anteriores, ahora que hay una mirada distinta. Además, como el mundo ha cambiado de tal manera, en las redes se habla cada vez más de la pornografía infantil, del abuso de los niños, todo eso que se está hablando, del cuidado de los niños, de la necesidad que tiene un hombre y una mujer que quieran engendrar un hijo para tener una información mayor. Yo no puedo educar un hijo, porque sí, así me educaron a mí y así lo educo a él. Entonces la nueva información, las nuevas miradas, las redes sociales, todo lo que el mundo cambia, ahora no es lo mismo un concurso de Miss Tanguita como lo fue hace 20 años. Y si ya es distinto, ya no podemos seguir repitiendo lo mismo. Entonces, esa mamá que muy orgullosa, muy fuerte decía, yo puedo hacer lo que yo quiera con mis hijos. No, señora, usted no puede hacer lo que quiera con sus hijos. Hay unas leyes y por encima de la ley de papá y mamá o de los criterios de papá y mamá, existe un código del menor, existe unos criterios del Estado que protegen a ese niño. Entonces Miss Tanguita ya no es la Miss Tanguita ingenua de hace unos años. Ya cuando uno ve a las niñas y ve los espectadores que están alrededor de la pasarela, sus miradas, ¿cuántos pudieron filmar en esos celulares? Y luego subimos esto a la red, en todo lo que se trabaja en tecnología. Cuando le quito el vestido a la muchachita y la expongo a que esté desnuda, se lo quito con todas las tecnologías que hay para manejar las imágenes. Y entonces mi hija, que ingenuamente desfiló con mi visto y bueno por esa pasarela, de pronto la pueda encontrar en redes de internet desnuda, haciendo poses diferentes, le cambian la cara o le ponen la cara de mi hija a otro cuerpo y yo estoy expuesta a esto. ¿Es que eso puede suceder de cualquier manera? Claro que sí, puede suceder de cualquier manera, pero tenemos que tratar de proteger a los hijos. Cuando argumentan que siempre se hizo y que nunca fue malsano, ahora hay una mirada diferente y ahora hay que cortar el concurso de Miss Tanguita y hay que revisar los concursos de todas partes. Nosotros en Colombia tenemos a un gobernador, un alcalde que fue maravilloso, Sergio Fajardo. Sergio Fajardo dijo, no más concursos de belleza en Antioquia.
Sergio Fajardo se propuso que las mujeres concursaban por inteligencia, por capacidades, por otras cosas. El que quería hacer un concurso de belleza lo podía hacer, pero no tenía ni el visto bueno del Estado, ni el visto bueno de la ley de Antioquia para patrocinar esta clase de reinados. Los hijos no les pertenecen a los padres. Los hijos son de papá y mamá los traen, pero el Estado tiene injerencia en sus vidas. Y es muy importante que papá y mamá entiendan que ellos no pueden hacer lo que quieran con los hijos y que hay reglas y normas que están por encima de los criterios de papá y mamá. En Cali hace unos años tuvimos un problema muy delicado con unas famosas normas que se hicieron en la Secretaría de Salud para educar en orientación sexual a los niños y a las niñas de la ciudad. Yo recuerdo que fue una polémica muy fuerte porque si por papá y mamá fueran, nunca se daría orientación sexual en los colegios. Fíjense lo que es la ignorancia, totalmente respetable. Papá y mamá dicen de pronto no les abran los ojos, no les digan las cosas. Nosotros queremos que no se hable de educación sexual y los expertos consideran que se les debe hablar de educación sexual. Uno no va donde un médico, ningún papá ni ninguna mamá va donde un médico a decirle, doctor, pero no le haga esto a mi hija, o no le haga esto a mi hijo, o no le ponga sangre, o no le ponga esta droga, nada. Cuando un papá y una mamá van donde un médico, van, dijéramos, en una posición muy sumisa porque hay una ignorancia sobre el tema y acatan lo que el médico diga. Igual la gente cree que psicología, como son temas que hablamos todos sabemos de psicología, y eso no es verdad. La psicología es una ciencia y en psicología hay planteamientos serios. Papá y mamá podrían determinar, yo no quiero que a mis hijos se les hable de sexo. Qué pena papá y mamá, pero hay que hablarles de sexo. Y los profesionales en el tema decimos que hay que pasar por encima del criterio de papá y mamá. No se puede respetar el criterio de papá y mamá porque el criterio de papá y mamá es de ignorancia. Y es hora entonces de que el niño y la niña tengan acceso a una información que se requiere. Muchas cosas a papá y a mamá no les van a gustar, pero entender que al formar parte de una sociedad, yo no puedo educar a mi hijo en una especie de cápsula donde yo lo educo a mi manera, yo vivo con él a mi manera, porque luego el niño o la niña van a salir a la sociedad y van a ser ellos mismos, primero que todo, personas que van a sufrir muchísimo y luego pueden perturbar cosas sociales, situaciones sociales, porque no están educados para vivir de acuerdo a lo que está sucediendo en el mundo social. Los niños y las niñas no les pertenecen a papá y a mamá, son de ellos, pero de alguna manera el Estado tiene injerencia en sus vidas. El Estado tiene políticas para darles y que papá y mamá tienen que acatar, así no les gusta. El trabajo infantil, la educación sexual, las distintas determinaciones médicas que hay que hacer a veces sobre los niños, y hay religiones y creencias que prohíben. Hay muchísimas cosas por trabajar y es hora entonces de que papá y mamá puedan aceptar y entender que ellos traen a los hijos, pero que la responsabilidad es también del Estado y el Estado tiene que cuidar a los niños y a las niñas. Bueno, pero entonces si el Estado se encarga de tiene injerencia en los niños, más de un papá y una mamá diga, bueno, edúquenlos ustedes. Allí también en las redes sociales, a raíz de la campaña de la presidencia el año pasado, muchísima gente decía, quiere que le entregue mi hijo, yo se lo entrego, lléveselo y edúquelo usted porque es un drogadicto, porque es una persona que yo no puedo manejar. Entonces muchísimos papás y mamás dirían, feliz y encantada se los entregaría al Estado para que el Estado se encargara de ellos. Lo que pasa es que hay algo bien particular, y es que papá y mamá, con algunas formas de educación, no lo hacen de la mejor manera, no con mala intención, pero como no están preparados, como no tienen información necesaria, como no se preparan o aprenden en el proceso de educación, consideran, como decía el Papa, tienen hijos como conejos y no importa, y aquí los traigo al mundo, y aquí los traigo al mundo. Entonces, cuando el proceso de educación no ha sido bueno, a los 14, a los 10, a los 12 años, esas pandillas que se forman de muchachos y muchachas
Allí cuando ya se me salen de las manos, entonces es cuando me acuerdo que hay el Estado y se los quiero tirar al Estado para que el Estado los eduque. Hay que tener cuidado porque cuando a los 12 o 14 años yo le suelto al niño porque se me salió de las manos, no pude, allí hay un papá y una mamá de alguna manera olímpicos o frescos que no los educaron bien, no hubo reglas, no hubo normas, les tienen miedo a los hijos y cuando ya se les salen de las manos sí quieren que el Estado se encargue de ellos. Creo que lo más importante de todo este tema es saber que tener un hijo y una hija es una responsabilidad que necesita preparación. ¿Y cómo se preparan? Pues de alguna manera recibiendo información nueva. En los colegios y en las escuelas muchas veces hay los famosos talleres o escuelas para padres. Hay mucho papá y mamá que dicen, yo no tengo nada que aprender, lo que mejor enseña es el rejo, lo que mejor enseña es la correa, lo que mejor educa es la correa. Eso no es verdad. Y si papá y mamá no asumen una responsabilidad frente a la educación de sus hijos, pues van a terminar en problemas y exigiéndole al Estado, eduque a mis hijos, cuando ya les he causado un daño o de alguna manera los he enfocado o los he guiado de una manera nefasta, sin ninguna clase de regla, y luego ya quiero reclamar que el Estado termine de corregir lo que yo no pude hacer bien. Entonces, papá y mamá, cualquiera que sea tu edad, tu momento, entender que tener un hijo es mi responsabilidad y también es una responsabilidad del Estado. En cuanto, ¿qué tanta es mi responsabilidad? Te tienes que preparar. ¿Tú qué sabes que es un niño? Tú sabes que un niño no es un bulto de carne que yo puedo manipular como yo quiera. Hay una cosa bien importante que también tendría que hablarles aquí, y muchas veces la violencia contra los animales, que somos irracionales con los animales, también creemos que los niños son irracionales como los animales. Y así como tratamos a un animal, tratamos a un niño. Y tengo que decir algo que es muy fuerte, y es que la Iglesia Católica dijo que los niños no tenían uso de razón hasta los 7 años. Y como los niños no tienen uso de razón hasta los 7 años, son irracionales, como animalitos salvajes. Y así como tratamos a un animal salvaje o a un animal casero, doméstico, a un perro, a un gato, a veces tratamos a los niños. Pero cuando yo empiezo a entender, hombre o mujer, padre o madre, que los animales, los seres humanos que nos rodean, yo no los puedo tratar como me dé la gana y que yo no soy el dueño de la vida ni quien controla el mundo, yo tengo que aprender a entender que yo tengo que cuidar a estos niños, a los animales, que tengo que cuidar la naturaleza y que tengo que tener unas actitudes diferentes posiblemente a las formas como me educaron a mí. Y para poder cambiar las formas como me educaron a mí, tengo que empezar a prepararme. Papá y mamá, ¿qué sabes tú de psicología? De psicología de niños, muy elemental. No, la correa y la chancleta no son buenos educadores. La correa y la chancleta generan muchísimo resentimiento, muchísima venganza. Siempre se ha dicho que un niño maltratado será un adulto maltratador. ¿Cómo cortamos la cadena? Posiblemente muchos me van a decir, a mí no me pasó nada, yo no tengo ningún trauma y mi papá y mi mamá me pegaron muchísimo. No, posiblemente tú sí tienes un problema y tu manera de educar a tus hijos es una cuenta de cobro. A mí me educaron a mí así, yo voy a educar a mis hijos de la manera, y les pasas a tus hijos la cuenta de cobro de tu frustración, de la forma como papá y mamá te educaron. Revisarnos a nosotros mismos es importantísimo. Es muy, muy valioso que podamos entender que hay que cambiar ciertas cosas. Los hijos no son de papá y mamá. Los hijos no podemos hacer con ellos lo que quieran. Los maltratos, los abusos. Claro, cuando el papá, por ejemplo, dice, mis hijas son mías y abusan sexualmente de ellas. Ellos creen que la hija es un objeto o es una mujer que yo puedo manejar a mi amaño. Realmente fíjense cómo estamos de equivocados cuando creemos que me pertenecen y yo hago con mis hijos lo que yo quiera. El Estado tiene la obligación de intervenir. El Estado tiene que proteger a ese niño y a esa niña. ¿El Estado se puede equivocar? Sí. Pero cuando el Estado interviene, son ojos que miran y que ayudan a caer en cuenta, como por ejemplo sucedió en Barbosa, que estos reinados no se pueden seguir haciendo. ¿Son malos? No son malos. Pero de aquí en adelante tienen una connotación diferente donde se puede permitir el abuso y donde la niña puede entender que lo más importante de su mundo es ser bonita.
que lo más importante de su mundo es ser mirada. A mí me sorprendió mucho en ese programa, cuando las entrevistaron por televisión, la importancia para estas niñitas de ser miradas. Imagínate tú construir o educar a una hija donde lo más importante de su vida sea ser mirada. ¿Qué hará esa niña para ser mirada? Cualquier cosa, porque necesita ser el centro de atención. Creo que no son valores que se deban transmitir, creo que tenemos que rectificar, creo que el Estado, a través de Bienestar Familiar y de organizaciones que miren por el bienestar de los niños y de las niñas, el Estado tiene que intervenir. Una de las últimas perlas fue la de los indígenas, donde un hombre supo que su mujer quedó embarazada de gemelos y consideró que si su mujer quedaba embarazada de gemelos era porque había tenido otro hombre teniendo relaciones con ella. Es la ignorancia, por eso la ignorancia es la que nos lleva a los abusos, y por eso la información y el Estado tienen que intervenir. ¿De quién son los hijos? No son tuyos. El Estado también tiene derecho a intervenir. Ojalá te prepares y recibas mejor información para que la educación de tus hijos sea óptima y vaya por buen camino. Muchas gracias, que la pasen bien.